La función de la escuela, conocimiento y poder. En el siguiente texto se contribuye a la discusión de la educación popular, conocimiento escolar, poder. Vamos a arrancar definiendo poder. Parsons planteó que el poder es la capacidad de asegurarse el cumplimiento de obligaciones por parte de las unidades de un sistema de organización colectiva en el cual las obligaciones son legítimas en base a su relevancia para el logro de objetivos. Lo ve como una ventaja generalizada o un recurso dentro de la sociedad que debe ser dividido o distribuido, pero también debe ser producido y tiene funciones colectivas así como distributivas. Es la capacidad de movilizar los recursos de la sociedad para el logro de fines para los cuales ha habido o puede haber un compromiso público general. Según la concepción de este autor, podemos definir a la sociedad como un sistema armónico que genera un interés colectivo. La armonía se debe a que no hay intereses encontrados. Esta sociedad puede presentar a veces ciertas anomalías, que son vistas como excepciones y luego regresa a la armonía. Parsons nos remite al discurso o teoría del orden, no habla de clases sociales. Por otra parte, Paulans define el concepto de poder como una capacidad que una clase social posee para favorecer sus propios intereses, legitimando las relaciones de dominación. En consecuencia, las relaciones de clase son relaciones de poder. Esas relaciones se verifican en los campos económicos, políticos e ideológicos. Por lo tanto, es legítimo hablar de poder económico, político e ideológico. Según la concepción del autor, la sociedad es un todo conflictivo. Una sociedad formada por grupos de distintas clases sociales envueltas en conflictos producidos por los choques entre los intereses antagónicos de las distintas clases sociales. Él nos remite al discurso o teoría del conflicto. En las diferentes instituciones u organizaciones públicas o privadas están instalados los campos donde gravita el poder. Resumido en tres, sería económico, político e ideológico. Si bien se hallan íntimamente relacionados entre sí, poseen una relativa autonomía, en especial el ideológico. Ahora, desarrollaremos los conceptos de Estado, hegemonía y ciudadano funcionario que se citan en Gramsci. Para el autor, el Estado es todo el conjunto de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no solo justifica y mantiene su dominio, sino que llega a tener el consenso de los gobernados. Él plantea la hegemonía como el logro y el mantenimiento del consenso de las clases subordinadas en pos de un proyecto nacional, discurso que mantiene y consolida las relaciones de dominación. Y al mencionar al ciudadano funcionario, se refiere a quien sigue un camino social en un camino marcado por el gobierno y se une al programa estatal. Gramsci nos aporta que el Estado es un instrumento de la clase dominante para generar consenso a través de la hegemonía que forma ciudadanos funcionarios para que la clase obrera pudiera recuperarse luego de la derrota del capitalismo. ¿Por qué se considera la escuela como un aparato de hegemonía? La escuela es un aparato de hegemonía porque es un centro de poder ideológico y un campo de lucha. Se considera para la reproducción del modelo existente. Es también un centro de lucha masiva y sistemática, actuando en el momento primordial de conformación de la conciencia del individuo. La escuela es el instrumento de la distribución de los elementos culturales que fundan una ideología y la reproducción de las relaciones sociales impuesta por el capitalismo. Con las prácticas y actitudes brindadas por la escuela, se busca inculcar valores para que los estudiantes se forjen como futuros trabajadores. Las diferentes reformas educativas han insistido en la profesionalización, en la diversidad de intereses y perspectivas del alumnado con un aprendizaje gratuito en la preparación técnica necesaria. La formación de los estudiantes para Gramsci es de gran esfuerzo, con autonomía moral y autodisciplina para la lucha de una nueva hegemonía. La función de intelectual se forma en conexión con todos los grupos sociales y sufren elaboraciones más extensas y complejas con el grupo social dominante. Cuando se elabora un grupo intelectual orgánico, la conquista es más rápida y eficaz. Para esto,
Los profesores y los estudiantes deben trabajar en las aulas cotidianamente y con un carácter revolucionario. Heroes considera a los profesores como intelectuales transformadores, ya que ofrecen una base instrumental o técnica. A través de su pedagogía, que ellos mismos aprueban y utilizan, desarrollan la producción y autenticación de diversos intereses políticos, económicos y sociales. Los profesores son los responsables de la configuración de los objetivos y condiciones de la enseñanza escolar. La categoría intelectual es para la relación de la finalidad de la educación con la instrucción pública y el perfeccionamiento de los docentes con los principios necesarios para desarrollar un orden y una sociedad democrática, que trata de lograr que los estudiantes potencien sus habilidades y conocimientos necesarios para luchar contra las injusticias, convirtiéndolos en actores críticos entrenados al desarrollo de un mundo libre de opresiones y explotaciones. Las escuelas se deben ver como lugares económicos, culturales y sociales ligados al poder y el control. En estas instituciones se representan formas de conocimientos y sus usos lingüísticos, relaciones sociales y valores que implican selecciones y exclusiones particulares a partir de la cultura general. Las escuelas resultan para introducir y legitimar modos particulares de vida social. Las escuelas encarnan y expresan luchas de autoridad, tipos de conocimientos, regulación moral e interpretaciones del pasado y del futuro transmitidas a los estudiantes. Los intelectuales transformativos deben proporcionar a los estudiantes la oportunidad de convertirse en ciudadanos con el conocimiento y el valor adecuado para luchar con el fin de la desesperanza. ¿Qué conocimiento transmite la escuela? En primer lugar, tenemos un tipo de conocimiento del sentido común que el individuo utiliza en su vida cotidiana, o sea, el conocimiento de la lengua, de los usos elementales y las representaciones colectivas de su ambiente, culturales, que constituyen el núcleo del saber cotidiano. Doxa. Por otra parte, la escuela instruye y socializa al punto de ser el más importante agente de socialización secundaria. Esta nos proporciona el conocimiento científico, episteme, que tiene validez universal y es sistemático. Doxa y episteme conforman una unidad indiferenciada en el conocimiento escolar. ¿Cómo se determina la legitimidad del conocimiento que se transmite? La legitimidad del conocimiento que se transmite al alumno está dada por, en primer lugar, las fuentes de donde provienen, siendo estas fuentes, desde luego, las derivadas de la comunidad científica. La educación tendrá en estas condiciones un fuerte contenido hegemónico. En segundo lugar, por un complejo sistema de selección y valoración realizada por tecnócratas cargado de contenido hegemónico. En esta selección, por ejemplo, participa la Iglesia y hay intereses políticos e ideológicos. ¿De dónde selecciona el docente los conocimientos a transmitir? El discurso del maestro se ajusta a lo que prescribe el currículum oficial. El docente, cuando selecciona el temario a transmitir al alumno, apela a él. Por otro lado, el docente aporta su sentido común, haciendo selecciones y valoraciones que también tendrán una carga de hegemonía. El currículum es el proyecto educativo, la herramienta didáctica con concepciones ideológicas, sociales, pedagógicas, epistemológicas y también psicológicas, que concretan en sí el plan de estudios, sus criterios, metodología para la transmisión de los saberes elegidos. Esta selección está hecha por representantes legítimos del Estado, expertos en educación, que legitiman los contenidos elegidos como bienes culturales comunes, discriminando bienes simbólicos, incluyendo en el currículum los considerados básicos y necesarios y excluyendo otros. Se escolariza la cultura a transmitir y se forma a los docentes de acuerdo a ello. Se hegemonizan los saberes considerados para la sociedad de acuerdo a la jerarquía de los mismos con respecto a la utilidad,
para una cultura común, que esté por encima de la cultura local. También coordina el funcionamiento de esos conocimientos en el aula, determinando su importancia, preparación, horas, recursos, para darse la transposición didáctica. Podemos decir que el currículum de nuestra política educativa sigue un modelo de paradigma cientificista. La escolarización sigue secuencias normalizadoras que se ajustan a la artificialidad, la formación de ciudadanos dentro de un artefacto escolar, descontextualizando los bienes culturales y simbólicos para imponer y determinar como comunes a aquellos para las escuelas comunes, diferenciándolas de otras. Se hegemonizan los conocimientos, su accesibilidad y las posibilidades de acuerdo a la valoración dada con respecto al propósito de la supuesta igualdad de derechos. En esta selección descontextualizada, que se ajusta a la psicología evolutiva y secuencias de desarrollo educativo basadas en la preponderancia de un pensamiento lógico, donde la educación artística como conocimiento puede presentarse como un saber inútil, superfluo para algunos, un lujo innecesario, aunque para otros como una educación necesaria para fomentar la creatividad. Generalmente esta última opción reservada a la educación elitista. El arte o la educación artística está en el currículum, forma parte de él, aunque no se ofrece ni se establece con peso como área dentro del mismo. Puede notarse como currículum nulo, ya que se ofrece como disciplinas, como una parcialidad, y no como la educación artística conformada en el currículum como área superior, con un sentido común, con un proyecto global que incluya saberes de las distintas disciplinas y lenguajes artísticos para el despliegue, la oportunidad, la producción, la conciencia y la creación de arte. Esto requiere incluir en la política educativa capacitación, recursos, derechos, integración, igualdad, inclusión, accesibilidad a todos los bienes culturales, incluidos los cotidianos de la cultura popular, en desmedro de la clasista. En el currículum de la escuela masiva prevalece la enseñanza de saberes considerados instrumentales, mientras que la educación elitista, el arte, es el contenido diferenciador de esas desigualdades. Y el arte debería ser disponible a todos los sectores de la sociedad. La escuela debe ampliar el horizonte de expectativa de los alumnos, dándoles oportunidades para la producción artística en sus diversos lenguajes, así como su apreciación, para promover su interés, el deseo y para desarrollar los distintos modos de expresión. Política cultural para una vida diaria estéticamente rica, ya que el arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin hombre, pero quizás tampoco hombre sin arte.
El teatro como asignatura escolar. Desde un punto de vista pedagógico, los alumnos ponen en juego procesos perceptivos, cognitivos, afectivos, sociales y valorativos. Para esto se definen 3 ejes. La producción teatral, que busca que los alumnos aprendan haciendo teatro y no pasivamente. Proveerlos de oportunidades para que se apropien de los códigos y modos específicos, facilitándoles herramientas para construir por sí mismos, para transformar sus ideas, emociones y sentimientos. Poner a su alcance las posibilidades expresivas para lograr el análisis de la representación teatral y de sus procesos de producción. La apreciación del teatro como arte para acercar a los alumnos la posibilidad de reconocer hechos teatrales como objetos artísticos con valor estético, haciendo la escuela un medio para acercarlos al teatro y que sea de disfrute y no una obligación escolar más. La comprensión del teatro como una manifestación artística, inmersa y generada en un contexto sociocultural, ya que es preciso vincular las representaciones características de cada momento histórico, social, político, filosófico y técnico para una mayor comprensión e interpretación del contenido figurativo de las obras de arte, los textos dramáticos, etc., y así comprender progresivamente la evolución del teatro a lo largo de la historia y cómo el contexto ha influido en él. Para el desarrollo de la creatividad es necesario el aprendizaje de los conceptos del lenguaje artístico. Esto requiere intervención del docente para proveer al alumno de información y oportunidades para experimentar con ellos. La capacidad expresiva en los niños es la posibilidad de dar salida a sentimientos, emociones y contenidos subjetivos. El docente debe proveerle las herramientas para poder expresar esos contenidos de manera concreta y comprensible para el otro, enfatizando la libertad, la confianza, el respeto por las diferencias y valorando las diferencias y producciones personales de cada niño. Guían el proyecto de cada niño los componentes subjetivos de cada uno, la realidad que lo rodea, su experiencia social y cultural, contexto y dominio del lenguaje técnico, muy importante en el proceso de producción. Las clases de teatro ayudan también a desarrollar la observación del mundo que los rodea y el contraste con otros. En cuanto al desarrollo de las habilidades sociales, cada integrante tiene la oportunidad de exponer su propio punto de vista, compararla con el otro, con argumentos significativos, desarrolla aspectos de la personalidad, contribuye a la formación de actitudes de respeto, solidaridad y compromiso grupal. El teatro es una puerta de acceso a formas no tradicionales de construcción social. Las actividades lúdico-dramáticas naturales de la infancia, considerados indicadores del desarrollo del niño y su aprendizaje, se representan mediante acciones y roles. Se maneja en lo real y lo imaginado. La imaginación cumple un papel muy importante en los procesos cognitivos, racionales y objetivos. Los docentes y alumnos se encuentran permanentemente ejerciendo acciones evaluativas. La evaluación da cuenta de la enseñanza en el currículo y del compromiso de la propuesta educativa. Permite el análisis y la reflexión sobre la estrategia y calidad de enseñanza. La evaluación constituye una tarea más dentro de la clase de teatro. El docente coordina, proponiendo asumir progresiva y responsablemente el análisis de las tareas, desempeños y resultados, capacitando a los alumnos de autonomía y responsabilidad para analizar su propio progreso. La elección del espacio adecuado para dar una clase de teatro dependerá de la naturaleza del proyecto pedagógico en el que se orienta, de la valorización que asignen a las experiencias lúdicas y dramáticas, del grado en que se propicia la generación de proyecto creativo y la concepción metodológica del maestro. Las características del espacio condicionan las posibilidades de trabajo, por lo que tal vez sería preciso adaptar el lugar, ya que las clases requieren de desplazamientos y la utilización de elementos escenográficos de diferentes tamaños. Debe disponer de lugares de guardado para resguardar los elementos. Un espacio ideal debe reunir los siguientes rasgos: amplio, seguro, íntimo y habitable. El profesorado de teatro, como asignatura curricular, requiere una formación específica para satisfacer las demandas generadas por la propia inclusión de la disciplina en el área de educación artística en los distintos niveles del sistema educativo. En nuestro país, el número de docentes de teatro es muy reducido y los profesores de teatro aún son muy jóvenes. Por esta razón, existe una gran heterogeneidad formativa en la composición de la docencia teatral, como actores profesionales, maestros de grado,
profesores de distintas materias, psicólogos, comunicadores sociales o incluso personas que puedan acreditar un curso o taller de formación actoral. De esta manera, el enfoque que va a tener en cuanto a enseñanza también será diverso. Es imprescindible que los docentes dispongan de los conocimientos adecuados idóneamente. Es preciso que los docentes de educación artística estén en condiciones de organizar e instrumentar sus proyectos didácticos teniendo en cuenta características y necesidades de cada escuela o grupo y participar activamente en la elaboración de proyectos y curriculares institucionales. La formación del maestro de teatro debe estar puesta al servicio de la enseñanza. Los futuros docentes deberán estar en condiciones de discriminar los contenidos seleccionados para ser enseñados en la escuela con propósitos formativos. Se requiere que puedan fundamentar criterios para presentar los conocimientos propios del lenguaje teatral, que estén en condiciones de proponer experiencias y tareas que permitan reelaborar, combinar y crear nuevas soluciones y planteos formales. El docente de teatro deberá ser capaz de actuar como un coordinador del grupo de aprendizaje, un generador de condiciones que permitan la construcción grupal de las tareas, observador atento de las dinámicas socioafectivas de la clase e impulsor del crecimiento individual. Este docente de teatro deberá estar inmerso en una institución llamada escuela. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la función de esta institución? La función que hoy cumple la escuela, aparte de instruir, es la de socializar al alumnado, logrando de esta manera el control político y la reproducción social al servicio de la clase dominante. Transmite y organiza la tradición, pero también construye su propia tradición, que se articula de algún modo con la tradición nacional. ¿A quién le sirve el conocimiento escolar? El conocimiento le sirve a la clase dominante para mantener su poder y continuar con la reproducción ampliada de la sociedad, y a la clase dominada para que algunos individuos, esfuerzo de por medio, mejoren su situación personal que los prepara para la lucha de la vida. ¿Existe una relación directa entre conocimiento y poder? No, solo la organización permite construir poder. No hay ninguna relación directa entre conocimiento y poder. El mayor conocimiento no asegura un mayor poder, ni viceversa. El poder lo crean las organizaciones y el mayor conocimiento hegemónico solamente le sirve al individuo para obtener un mejor estatus social y económico. El conocimiento hegemónico no es útil a las clases dominadas, sin embargo, es de mayor utilidad el conocimiento alternativo y contrahegemónico. Para concluir, a través del análisis, entendemos que la escuela es utilizada como herramienta de control político, transmitiendo una carga de hegemonía enraizada en el seno mismo de la institución, en los docentes. Y en vez de ocupar el lugar que debería, es utilizada por las clases de poder para crear ciudadanos funcionarios. En este marco, dependerá de los docentes saber encontrar una alternativa al discurso hegemónico, procurando generar en los alumnos una actitud crítica, reflexiva y autónoma. El sistema educativo constituye un importante centro de poder ideológico. La buena escuela, para las clases populares, será aquella que despierte o estimule la conciencia crítica, que no deforme la historia, que no ignore vastos espacios de la realidad social, que no oculte o descalifique el conflicto. En fin, que no reprima, que libere.